Saludos y bendiciones. Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Rompiendo Límite. Como siempre, este que les habla es el Pastor Joel, pastor que me honro en pastorear una hermosa comunidad de fe en el barrio Barinas de Yauco, llamada la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, donde gustosamente te vamos a recibir con los brazos abiertos. Hoy, en este día muy especial, tengo la oportunidad de que me acompañe una mujer de Dios, una líder de nuestra iglesia, una colaboradora excelente que realmente ha sido de bendición a nuestra familia, a nuestra iglesia, y ella es Arlene Martínez. ¿Cómo estás, Arlene? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Gracias por la invitación. Muchas bendiciones a todos. Un privilegio estar con ustedes en el día de hoy. El honor es nuestro, Arlene, que nos puedas acompañar en este día para este podcast donde tenemos un tema muy interesante. De hecho, un tema que nace de una de tus chicas, ¿verdad? Arlene es la líder de nuestro ministerio de danza, Dancing for Jesus. Así que por un par de años nos ha bendecido en este ministerio tan hermoso, en la adoración, en la danza. Y una de las chicas de danza escribió en el chat de danza una pregunta, una observación muy interesante donde a mí me crea, ¿cómo le puedo decir? No una preocupación, pero sí un buen punto de partida para traerlo como podcast. Y esta chica fue Glenda Torres, una mujer maravillosa de Dios. Y ella escribe algo que, fíjate, yo creo, Arlene, que la mayoría de los hijos de Dios no piensan en esto, sobre todo en esta cultura posmoderna, sobre todo los millennials. Muchas veces, ¿verdad? En el cristianismo que vivimos muy individualista, no pensamos en ese aspecto que creo que es bien crucial en la vida de cada hijo de Dios. Y me gustaría, Arlene, ¿verdad? Ya que tenemos el permiso de Glendy, que tú nos puedas leer lo que nos escribió Glendy en ese chat para que nuestra audiencia pueda entender y saber de qué se trata el podcast de este día. Claro que sí, el mensaje dice, quería compartir con ustedes una inquietud que tengo y es sobre la manera de presentar el plan de salvación a alguien. Si es que estoy usando el término correcto y si no lo es, que alguien me corrige. Hay momentos en que me pregunto si realmente estoy preparada y con el conocimiento para hacerlo. Solo he tenido una experiencia presentando el plan de salvación a una persona y esa fue a mi abuelo días antes de morir. En muchas ocasiones, cuando hablo con mi padre, le digo, Padre amado, quiero ser instrumento tuyo aquí en la tierra y no solo debo limitarme a danzar, que lo hago con todo mi corazón, a hacer el bien, ayudar a alguien, etc. Quiero estar preparada para llevar el mensaje de nuestro Padre de manera efectiva y también poder en alguna emergencia o en algún momento en el que Dios me dé el privilegio poder presentar el plan de salvación a cualquier persona. Glendy, gracias por esta pregunta, por esta observación, por esta inquietud que nació en tu corazón. Y yo creo que el punto de partida en este podcast, Arlene, es cuál es nuestro rol, cuál es nuestra parte en cuestión al evangelizar. Y muchas veces cuando pensamos de evangelizar, nosotros como creyentes, muchas veces nos llega a la mente, ¿verdad?, que tenemos que pasar por un estudio bíblico, por un discipulado, que tengo que aprender mucho de la Biblia, que me friso, de que esto le toca a los pastores o a los evangelistas, a los predicadores, pero yo no me veo predicando porque veo muy complicado este asunto que la iglesia tradicionalmente me ha hablado del plan de la salvación, donde son ciertos criterios, ciertos pasos, cierta metodología, y la verdad es que hay que entender que realmente no es tan complicado como parece. De hecho, antes de yo ser pastor, antes de predicar, antes que cantar, antes que danzar, realmente la mayor comisión que el Señor nos ha dado es anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Para que todo aquel que escuche este mensaje tenga la esperanza de vida. Arlene. Pastor, ¿de qué depende que una persona responda al llamado de Dios? Bueno, eso es bien importante porque, ¿verdad? Siempre el objetivo en ese contexto es que responda al llamado de Dios. Pero fíjate,
antes de contestarte esta pregunta, Arlene, muchas veces el paradigma que me acuerdo, ¿verdad? Yo vengo de un contexto, quizás de una iglesia tradicional, pentecostal, de una iglesia pequeña de campo, y me acuerdo que muchas veces el énfasis era que yo tenía que evangelizar más por mandato, más por obligación, que tenía que evangelizar porque de alguna manera u otra yo iba a adquirir recompensa. No sé si alguna vez escuchaste esta expresión, que de que cada vida y cada alma que tú te ganaras, Sí. tú tenías una estrellita en el cielo. Y nos vendían la idea de que, ¿verdad?, de que había que tener muchas estrellitas, y habían hermanos que nunca iban a tener una estrellita, pero la verdad que la intención, que la motivación para compartir el mensaje no puede ser uno individualista en el sentido de que yo quiero agradar a Dios, yo quiero ganar el cielo, yo quiero tener estrellas. No, sino que tiene que nacer de la intención. Yo quiero compartir este mensaje de esperanza, de vida en Cristo Jesús a todos aquellos que Dios ama y que necesitan escuchar este mensaje para ir más allá. Pero fíjate, es una buena pregunta. ¿De qué depende que una persona acepte el llamado de Dios, o lo que decimos nosotros, responda al plan de salvación? Fíjate, siempre en la iglesia o siempre han habido dos pensamientos. Está el pensamiento de que todo esto depende del Espíritu Santo, que es Dios quien toca el corazón, pero esto es bien peligroso porque lleva al cristiano a una pasividad. Lleva a ese creyente a decir, no, la salvación es soberana, eso es obra de Dios solamente, no es mi responsabilidad tener que compartir el mensaje de vida, y por lo tanto no está esa conciencia de compartirlo. Y esto es peligroso porque nos lleva a una pasividad. Ahora bien, está el otro extremo donde nos hacen entender que todo depende de mí, que como testigo, que como creyente depende de mí que esa persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y este es el problema, que esto me puede, número uno, que crea un temor paralizante. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando nuestro pastor, ¿verdad?, yo de niño, muchas veces cuando nos decía, hay trabajo personal, ¿verdad?, era un término que se utilizaba, ir casa por casa, pues a mí me aterraba, porque veía muy complicado en el contexto que para llevar el plan de salvación tenía que decir muchos textos bíblicos, tenía que saber de teología, y de alguna manera u otra también la presión de que dependía de mí, y eso me creaba miedo paralizante. Y también está el otro problema, situación que puede llevar a esa persona, aún con una buena intención, a emplear métodos de manipulación, que de alguna manera u otra forzar que esa persona, con textos bíblicos, con argumentos de que esa persona tiene que aceptar al Señor en ese momento. No me voy hasta que acepte al Señor, porque depende de mí su salvación. Y creo, ¿verdad?, que en ese contexto han sido, ¿verdad?, en ese contexto. Y por lo tanto, para contestar tu pregunta y responderle a Glendy, ¿verdad?, de qué depende que una persona depende de la colaboración, sobre todo del Espíritu Santo, que es quien va a hacer la obra, y de mí como testigo. Por lo tanto, es un balance entre la obra del Espíritu Santo obrando en ese corazón, y yo como creyente y testigo que traigo el mensaje para que esa persona reciba, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Y pastor, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en ese proceso de salvación? Fíjate, eso es bien importante, y no solamente Arlene, ¿verdad?, para nosotros, sino también para todo hijo de Dios, que lo más importante es entender que quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Me va a utilizar a mí, me tengo que ver como instrumento. Pero ahorita vamos a hablar de que para ser instrumento no es que tienes que ser algo con unas capacidades brutales, sino simplemente saber que en mí habita Cristo, habita el Espíritu Santo, y me va a utilizar a mí como medio, pero Él, el Espíritu Santo, será el que va a hacer la obra en el corazón, como hizo en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese rol del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo va a traer. Él es el que llama, es el que va a encender esa llama en ese corazón. El Espíritu Santo es el que va a revelar la verdad a los que no creen. No me toca a mí. Por lo tanto, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que convencer con argumentos teológicos a esa persona. No, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y por lo tanto, ¿verdad?, yo tengo que dejarle esa obra a Él también. El Espíritu Santo es el que convence de verdad, el que lleva al que está muerto espiritualmente a la vida en Cristo Jesús. Y también el Espíritu Santo, su rol es sellar al creyente. ¿Qué significa sellar, pastor? Fíjate, Arlene, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque en Efesios 4:30 habla de que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él nos ha sellado.
Y es bien importante entender porque esto es lo que nos habla que una vez el Espíritu Santo trabaja en una persona y esa persona de alguna manera u otra, el Espíritu de Dios sopla vida en él, no solamente obtiene la salvación, aun cuando tú y yo no veamos cambios drásticos, pero esa obra es del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 3. Y por lo tanto, lo lindo es que el Espíritu Santo, desde que atrae, termina su obra completa hasta sellar. Y sellar no es otra cosa que se utilizaba como una marca de propiedad. Cuando hablamos de sellar, no es otra cosa que decir que el Espíritu Santo lo hace completo desde la A a la Z y lleva a esa persona en esa nueva vida y lo sella. En otras palabras, garantiza que es un hijo de Dios, lo sella como que es propiedad de Dios, a pesar de que tú y yo a lo mejor no vemos que levantó la mano y diga, yo quiero aceptar al Señor, porque ese es otro asunto, Lili. Muchas veces pensamos de que esa persona tiene que hacer la oración del pecador. No necesariamente, quizás tú le hablaste del amor de Cristo, no viste ninguna respuesta, pero quizás a las 2 de la mañana en su cama, quizás allí levanta sus manos y le dice, yo quiero a Jesús en mi corazón. Y allí el Espíritu Santo le da vida, ¿verdad? Lo sella y por lo tanto esa es la seguridad que tenemos, que el Espíritu Santo hará todo ese trabajo en ese contexto de lo que va a ser crear la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro rol como creyentes? ¿Cuál es nuestro rol como creyente? Y yo creo que aquí entramos ya en lo práctico, porque hablar de la esperanza de vida en Cristo Jesús es algo práctico, no es complicado. Y por lo tanto, después de analizar cuál es el rol del Espíritu Santo, me hacen la pregunta, ¿cuál es el rol de nosotros como creyentes? Yo creo que la analogía mejor que podemos utilizar es el agricultor. En el contexto de que simplemente, ¿verdad?, sembramos semillas. Amén. Sembramos semillas. Nuestro rol es sembrar semillas del Evangelio. ¿Cómo? Con pequeños actos de bondad en el nombre del Señor, con un abrazo, con escucharlos, con llorar con ellos, con reír con ellos. O sea, esto no es otra cosa que hablar positivamente de Jesús en tu vida y de la iglesia también como comunidad de fe a la cual somos creyentes, porque algo muy interesante, Arlene, muchas veces pensamos que la salvación es algo individual, no, pero cuando el Señor trae a alguien a su reino, lo está trayendo hacia su comunidad, hacia su familia, hacia su reino, y es la iglesia. Así que parte de ese proceso, ¿verdad?, es convertirnos en esos sembradores de semilla donde sembramos la palabra de Dios para que en el momento adecuado el Espíritu Santo la hace germinar y esa persona decide, como yo le llamo, abrir su corazón a Cristo. Cristo se le revela, entiende que sin Dios nada es, se entrega al Señor, pero no solamente en Él en lo personal, sino que se conecta a una comunidad de fe donde entonces empezamos a ser restaurados, sanados, levantados, sostenidos. Y por lo tanto yo creo que ese es el rol más hermoso, que no es otra cosa que hablar de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y yo quisiera que tú me puedas leer, Arlene, lo que dice Primera de Pedro 3:15, porque es interesante lo que el apóstol Pedro nos escribe referente a este asunto de evangelizar, porque cuando hablamos de evangelizar, como que decimos, evangelizar yo no, pero estamos hablando de que no veamos esta palabra tan categórica, tan teológica. Cuando hablamos de evangelizar no es otra cosa que compartir el mensaje de esperanza que nosotros hemos recibido, compartírselo a otro, ¿verdad?, de una manera sencilla. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15? Indica, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. En Primera de Pedro 3:16 dice, pero hágalo con humildad y respeto. Así que me llama la atención la segunda parte de este versículo de Pedro, que dice, y si alguien les pregunta acerca de esta esperanza cristiana que tienen, porque fíjate, Arlene, no es solamente nosotros hablar de Cristo a otros, es que otros se acerquen a preguntarnos de esta esperanza de vida. Porque yo creo que debemos provocar curiosidad en la gente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué amas? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué no condenas? ¿Por qué tu manera de hablar?
tu manera de reaccionar es muy diferente a la de todos nosotros. ¿A qué esperanza tú has abrazado? ¿A quién le sirve? Y aquí es lo que dice Pedro, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa idea de que tengo que hablarle a todo el mundo y a medio mundo. No, Dios muchas veces te acercará a la gente para preguntarte. Y aquí es lo que dice Pedro. Si alguien te pregunta acerca de esta esperanza cristiana que tienes, Pedro dice, estén siempre preparados para dar una explicación. En otras palabras, que estemos preparados para entender que es una puerta, una oportunidad para decir lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, para dejarle saber a la gente por qué tengo un gozo inefable, por qué cuando paso por problemas y situaciones no me desespero, por qué de alguna manera u otra a veces cuando llega la ansiedad me abrumo, pero de alguna manera u otra puedo alzar mis ojos al Señor, recordar sus promesas y volver a levantarme y poder entender que no hay nada que me separe del amor de Cristo, de que no hay nada que me haga sentir culpable de mi pasado, porque soy una nueva criatura, porque soy una hija de Dios, un hijo de Dios, porque pertenezco a una comunidad que se llama iglesias que creen en la misma esperanza que yo, donde allí donde estamos y nos reunimos, no solamente para cantar ni para predicar, sino que allí nos levantamos, nos sostenemos, nos edificamos como familia y tenemos en común una misma esperanza, que cuando yo estoy triste tú me levantas con tu alegría, que cuando tú estés deprimida yo te doy una palabra de Dios, y esa es la comunidad de Cristo, el reino de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos iglesia, y a eso es que estamos llamados a que vengan los llamados a ser parte de la iglesia. Pero hay algo bien importante, ¿verdad? Que podamos decir, porque fíjate, Ali me trae de memoria, porque quizás después que fui pastor es que quizás yo comprendí muchos asuntos teológicos que no entendía, porque muchas veces son confusos. Muchas veces me preguntaba en mi adolescencia, ¿y por qué soy salvo? No sé, sé que soy salvo y no entiendo todo el concepto teológico de la cruz. No sé que Cristo murió por mis pecados, pero realmente más allá no lo entiendo, no comprendo por qué soy pecador, por qué la sangre de Cristo me libertó, por qué tengo nueva vida, cómo obra el Espíritu Santo. Y muchas veces creemos que se trata de eso, la explicación no. La iglesia primitiva simplemente expresaba a otro la esperanza. Tengo vida, tengo paz, tengo gozo, tengo amor. Algo pasó en mi interior. Dios me ha cambiado. Jesús es el Señor de mi vida. Y dice Pedro en el versículo 16, y esto es bien importante, porque no solamente decir el mensaje, sino cómo lo hago. Y lo dice Pedro con humildad y respeto. Y esto es bien importante, porque cuando Lili nos acercamos a alguien para llevar ese mensaje, es importante que lo hagamos con humildad y respeto. Muchas veces venimos con una altanería, a veces venimos con una prepotencia. Yo tengo la verdad, yo te voy a convencer, y por eso muchas veces terminan en discusiones. Lastimados, sí. Lastimado. Yo no creo que si yo voy a compartir la esperanza de vida a una persona, yo no creo que esto no es para hacer un debate de religión, ni un debate teológico. No es así. Muchas veces, con la buena intención de atraer a otros a Jesús, terminamos discutiendo, lastimados como tú dices. Y miren lo que Pedro dice: no, esto tiene que hacerse con humildad y respeto. O sea, que yo respeto, aun cuando esa persona no esté de acuerdo conmigo, lo respeto, no me lo como, porque aquí hace el trabajo del Espíritu Santo. Mi intención es, con respeto y humildad, decirte mi experiencia, no mi conocimiento bíblico, mi experiencia con mi Señor Jesús. Pastor, ¿cómo comparto el mensaje de esperanza? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y para ir cerrando este podcast, ¿verdad? Que está muy interesante. Yo creo que lo vamos a hacer de una manera bien práctica, Lili. Tú me acabas de preguntar, ¿verdad? ¿Y cómo comparto el mensaje de esperanza? ¿Tengo que aprender mucha Biblia? ¿Tengo que ir a un curso? No, ¿verdad? Simplemente, Lili, es contar tu propia historia, tu propio testimonio de lo que ha hecho Dios en tu vida. Y yo lo vamos a practicar de esta manera para ir cerrando, ¿verdad? Acerca de tu vida, porque yo soy quizás la persona que tengo esa curiosidad, que sé que Dios está bregando en mi vida, pero no defino qué es Dios que me está llamando, Jesús. Y sé que eres creyente, sé que amas al Señor,
has tenido un testimonio brutal, pero yo voy donde ti y te digo, oye, Lili, soy tu compañero de trabajo, ¿verdad? Yo te pregunto, Lili, ¿cómo era tu vida antes de ser cristiana? ¿Cómo era tu vida antes de tú estar metida en la iglesia, como dice la gente? Mi vida antes de ser cristiana estaba llena de inseguridades, estaba llena de vacíos, estaba llena de miedos. Sin Dios, sinceramente, no veo mi vida en estos momentos. Tuve una niñez, sí, fui a la iglesia desde pequeña en Estados Unidos, me aparté en la adolescencia, sí tuve mis crisis, mis rebeldías, pero estuvo mucha toma de malas decisiones. Ok. Y así era tu vida antes de entregar. Sí. O sea, tu vida no era una vida de felicidad, próspera, sin crisis, No. sino muchos desaciertos y sobre todo, ¿verdad?, con situaciones emocionales. Y ahí, con lo que tú me acabas de decir, es un buen comienzo para contar y hablar acerca de la esperanza de vida. Y si yo te preguntara, ¿verdad?, para ir a esa línea, porque eso es la idea, como yo evangelizo, simplemente cuenta tu historia de vida. Y si yo te pregunto, ¿y cómo te diste cuenta que necesitabas a Jesús en tu vida? ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta siempre pequeña, ¿verdad? Se quedó esa semilla de necesitar, de saber conocer a Dios. Siempre Dios estuvo en mi corazón, pero fue en esa rebeldía, en esa preadolescencia, siempre supe que habían vacíos que no se podían llenar, había quizás abandono de papá que no se podía llenar, muchas malas decisiones, y sabía que siempre quedaba esa duda de que sabía que algo faltaba. Algo faltaba. Cosas materiales no lo iban a llenar, quizás en algún momento algo material te llena en ese momento, en ese instante, pero el vacío regresa. O sea que, como tú acabas de decir, habían semillas en tu corazón, pero llegó el momento en que Dios permitió que la crisis, que la incertidumbre, el dolor, las malas decisiones, empezaras a recordar esa semilla que estaba allí y Dios preparándote, ¿verdad?, para hacerte entender, tienes que dar un paso, hay algo que te falta. Entonces entonces la pregunta, ¿cuándo llegó ese momento en que tú entregaste tu vida a Cristo? Ese día, ese momento, ese hecho, cuéntanos, ¿cómo fue? Fue en el 2010, En el 2010. en esta iglesia, nos invitaron, llegamos a esta iglesia en el 2010, ya llevaba 8 años de matrimonio, sin Dios, siempre Dios en nuestro corazón, pero no íbamos a ninguna iglesia. Y recuerdo que en ese 2010, cuando llegamos a esta iglesia, ese mismo semana nos enteramos que yo estaba embarazada, y creo que ese fue el empujón para decir, nosotros deseamos que nuestro hijo, crearle también esa semilla a él, deseamos que nuestro hijo se críe en la casa de Dios, que conozca de Dios, y tenemos que dar ejemplo. Dios nos ha ido enamorando, siempre, ¿verdad?, tuvimos palabras, y hasta que decidimos, yo en mi caso, ¿verdad?, reconciliarme con el Señor, y mi esposo pues entregarse. Muy bien, así que ese fue el momento determinante, el momento en que quizás la gente de afuera puede ver manifestado lo que Dios fue trabajando en tu interior, ¿verdad? Y de alguna manera u otra ese paso, esa decisión de entregarte totalmente, genuinamente al Señor, fue que comenzó tu caminar. Y por último, ¿qué significa entonces en la actualidad ser una hija de Dios? Dios lo significa todo, no veo mi vida sin Él, toda la decisión primero ¿verdad?, se la pregunto, lo analizo, Dios ha sanado heridas, me ha dado fortaleza, me ha dado paz, ahora no siento vacíos porque sé que lo llena, sé que soy su hija, la niña de sus ojos, sé que Él me ama incondicionalmente y lo ha demostrado en la cruz. Así que Arlene acabó de evangelizarme. Ella acabó en simplemente 2 minutos de contarme su experiencia de vida en Cristo Jesús. Y eso es suficiente para mí si tengo sed, si tengo una crisis, si anhelo a Dios. Eso es suficiente para decirte, yo quiero eso que tú también quieres. Así que, ¿qué versículo bíblico tú me contaste? Tú me hablaste. Ahora, ¿qué texto bíblico tú me recitaste? Ninguno. ¿Qué explicación teológica de alguna doctrina tú me diste? Ninguno.
tú me hablaste de qué iglesia yo estaba, de qué denominación. No, simplemente tú me contaste cuál fue tu experiencia de vida, tu testimonio. Y eso es evangelizar. Así que cuando se acerque alguien con una necesidad o alguien curiosamente para decirte, ¿y por qué le sirves al Señor? Simplemente haz lo que hizo Arlene. Cuenta tu historia de vida en el Señor. Desde antes de estar en el Señor, cómo reconociste que lo necesitabas a Él, cómo fue tu momento en que te entregaste y cómo ha sido tu vida ahora en Cristo Jesús. Eso es suficiente para Dios hacer una obra en esa vida que tanto lo necesita. Amén. Amén. Arlene, ¿qué tal si tú nos ayudas para concluir a hacer una pequeña oración para que no solamente, ¿verdad? No solamente para creyentes que asisten a una iglesia. Es posible que tu persona no te estés congregando en una comunidad de fe, pero aún así eso no te limita a hablar de la esperanza en Cristo Jesús que tú también le has servido. Así que yo creo que no hay cosa tan poderosa cuando podemos compartir a otros el mensaje de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que si nos acompañas en oración. Gracias, Padre, por permitirnos la oportunidad de estar aquí en este día, Señor, y poder llevar tu palabra. Gracias, Señor, por utilizarnos, por ser nuestra gracia, Señor. Gracias, Señor, por poner este mensaje, Señor, en el pastor Joel. Sabemos, Señor, que cada una persona que vea este mensaje, Señor, será una semilla en su corazón, Señor, que germinará y tú la harás florecer. Gracias, Señor, por cada testimonio de tus hermanos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces hacer, Señor, por cuidarnos, por proveernos, Señor, por darnos la oportunidad Amén. de conocer tu amor, Señor. Cuida a cada uno de nosotros, Señor, que siempre, Señor, tú estés presente, Señor, y podamos ver siempre tu gracia, Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Arlene, Lili, gracias. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.